por la vía tanto MHC1 como MHC2. Y ahora tenemos que ver qué pasa cuando ya el linfocito se activó. ¿Qué rutas puede tomar? Y estamos viendo acá que en el caso de los TCD4, por ejemplo, decíamos que son helper o ayudadores. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que es que ahí van a ayudar a los linfocitos B a producir los anticuerpos. Ya lo habíamos comentado, que para que el linfocito B tenga cambio de isotipo, modulación de afinidad, para que se forme el centro germinal, requería de la ayuda del concurso del linfocito T. Y el linfocito T helper va a brindar su ayuda expresada en dos tipos de mensajes. Un mensaje van a ser las citoquinas que él sea capaz de producir, y otro mensaje va a ser la expresión de CD40 ligando. ¿Cierto? Entonces, a través de estas dos rutas va a poder dar la ayuda. No sé por qué se están pasando. Bien, por otro lado, los linfocitos T son capaces de reclutar y de activar fagocitos, igualmente a través de la producción de citoquinas, que van a atraer, van a pedir la ayuda de los fagocitos o van a estimular al fagocito para que tenga una fagocitosis más efectiva, ¿no? Hay un aumento en la producción de radicales libres, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo acá cómo el linfocito T ayudador puede intervenir tanto en la respuesta humoral a través de la ayuda al linfocito B para que produzca anticuerpos, como en la respuesta celular. Porque si bien es cierto que en la respuesta celular el linfocito TCD8 puede eliminar a las células infectadas, pero no siempre se trata de que la célula esté infectada, sino tenemos también bacterias y otros tipos de microorganismos que pueden, digamos, para su destrucción requerir la fagocitosis, que es el brazo celular de la respuesta. Entonces, por eso decimos que el linfocito T CD4 es un ayudador, es un director de orquesta, es el que va diciéndole a cada uno qué tiene que hacer. Y un ratito voy a borrar las imágenes. Bien, por otro lado tenemos a los linfocitos TCD8 que también tienen sus determinadas actividades. La primera, la que más conocemos, es la eliminación de gérmenes intracelulares, ¿sí? Porque de acuerdo a la forma como les son presentados los antígenos citosólicos, es que el linfocito TCD8 puede finalmente enviar una señal de muerte y producir la desaparición de las células infectadas. También va a tener que ver en la erradicación de los tumores. Esta célula es muy importante en la respuesta frente a las neoplasias del cáncer. Y finalmente también tiene un rol importante en el rechazo agudo de los injertos. Pero nuevamente repetimos, rechazo a injertos no es una respuesta natural.
porque en la naturaleza no se producen injertos. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros hemos buscado la manera de reponer algunos órganos que pueden estar dañados o perdidos y hemos inventado esta terapia y nos hemos dado cuenta que hay una barrera inmunológica a ese tipo de terapia. Barrera que en la actualidad podemos vencer artificialmente con tratamiento, etcétera, etcétera, pero que al vencer artificialmente también va a tener un alto costo para la salud del paciente, para la vida del paciente y también un alto costo monetario. ¿Sí? Pasen, por favor, no se hagan problema. Yo sigo hablando y ustedes van a entrar. Bien, entonces el linfocito TCD8 básicamente interviene en la respuesta celular. Aquí se ve más o menos simple, ¿no? He tratado de hacerles una visión muy genérica y que no se me asusten desde el primer momento. Pero vamos a ir viendo que tanto el linfocito TCD4 como el TCD8 van a ir cambiando su actitud frente a la circunstancia a la que se están enfrentando, ¿cierto? Como les decía el otro día, son individuos, las células son individuos que van cambiando su actitud de acuerdo a la circunstancia en la que se encuentran. ¿Cómo van a cambiar de actitud los linfocitos? Van a expresar algunas moléculas y van a reprimir algunas otras. ¿Sí? Y de esa manera vamos a tener los diferentes patrones de respuesta, que así se les denomina. Es más de lo mismo que ya lo hemos visto, no me voy a detener aquí. Empecemos a hablar de los linfocitos TCD4. Me alejo mucho de los controles, pierdo tiempo en estar cambiando la diapositiva. Entonces voy a hablar con el micrófono para que me escuchen bien y no tengan que gritar nada. Miren, tanto los linfocitos TCD4, TCD8, TB, una vez que se activan, tienen dos caminos. El primero es ser una célula detectora propiamente dicha, y el segundo siempre va a estar diferenciarse en una célula de memoria, porque siempre tiene que quedar en la inmunidad adaptativa, debe quedar una memoria, debe quedar un registro de lo que ha sucedido para que en una siguiente oportunidad la respuesta sea más rápida, sea más efectiva, más eficiente. Entonces, cuando se están diferenciando en células efectoras, va a haber una migración al sitio de la infección, lógicamente. En el ganglio donde está la infección, ahí es donde se ha activado el linfocito T, pero tiene que salir e ir hacia donde está el problema. Es como que alguien de nosotros le están robando en casa, llamemos por teléfono a la comisaría y nos envíen una patrulla. En este caso, este linfocito efector es esa patrulla que tiene que llegar al lugar de los hechos. Además, allí es donde va a poder tener la capacidad de eliminar a los gérmenes o a los invasores, digámoslo así. También tiene que haber una migración a folículos linfoides. Migración o elección de quedarse donde fue activado, ¿no? Entonces el linfocito T también puede diferenciarse en un tipo de linfocito que se llama folicular. ¿Por qué folicular? Porque va a ir a los folículos linfoides, donde se va a encontrar con su hermanito, se va a encontrar con el linfocito B y va a establecer ese diálogo de ayuda al linfocito B. Entonces, esos van a ser los denominados linfocitos T helper foliculares, ¿ya? Que, como digo, van a ayudar a los linfocitos B, produciendo el centro germinal y de esa manera provocando o ayudando a los procesos de cambio de isotipo y maduración de afinidad. Toda respuesta inmune va a tener estos pasos que ya los hemos visto antes: el reconocimiento del antígeno,
una vez que la célula reconoce al antígeno, empieza a proliferar. ¿Prolifera por qué? Porque la señal que ha venido, primera señal, segunda señal, confluyen en factores de transcripción que tienen que ver con la producción primero, inicialmente, de la interleuquina 2. Acuérdense siempre de ella. Esta interleuquina 2 es el factor de crecimiento por excelencia para los linfocitos T. Entonces, ella provoca una proliferación de esa clona que ha reconocido y que por lo tanto tiene un receptor específico, y entonces esta interleuquina 2, por eso es que tiene una acción autocrina, porque una vez producida tiene que activar la proliferación de la propia célula que la produjo. ¿Por qué no de otras? Porque las otras no tienen la especificidad que tiene esa. Las otras no han reconocido el antígeno como lo ha reconocido la célula que está produciendo la interleuquina 2. Por eso se requiere que su acción sea autocrina. Y una vez que se produce la proliferación, ya hay un cambio hacia el estadio de célula efectora o célula de memoria, y las células pues saldrán de los ganglios hacia el sitio de la infección. Y estamos viendo ahí cómo también la respuesta innata está ocasionando un marcaje del camino. ¿Cómo se marca el camino por donde tiene que ir esa célula efectora hacia el lugar del daño? ¿Cómo va a saber la célula efectora hacia dónde ir? ¿No? Ahora ustedes agarran por el WhatsApp y mandan la ubicación. Entonces, ¿cómo es mandar una ubicación en términos del sistema inmune? El sistema inmune produce unas señales que se llaman quimioquinas, que las van a producir las células, por ejemplo, los fagocitos que están en el tejido dañado, las células endoteliales, y esa señal se va a ir haciendo más y más y más intensa, ¿sí? Por una gradiente de concentración. Y a esa gradiente de concentración es a la que va a seguir el linfocito. ¿Por qué? Porque el linfocito tendrá entonces que haber expresado receptores para esas quimioquinas, como parte de su proceso de convertirse en una célula efectora. Y esta ruta de las quimioquinas y receptores de quimioquinas está cobrando gran interés en la comunidad científica, porque permite la regulación de quién va y a dónde va. Entonces, como digo, eso es muy importante. Además, los linfocitos T4 efectores van a aumentar la afinidad de dos moléculas de adhesión intercelular, que van a ser BLA4, BLA5, que se van a unir a la fibronectina y a la matriz extracelular. Quiere decir que de esa manera van a poder salir del vaso, o sea, salir del vaso sanguíneo y dirigirse al tejido. Y también aumentan la expresión de CD44, que se une al hialuronado. Todos sabemos que el hialuronado es cemento intercelular, y entonces eso le va a permitir al linfocito salir al tejido y quedarse en el tejido para ejercer su acción en ese tejido. ¿Cuáles van a ser las propiedades de los patrones de linfocitos T helper? Habíamos dicho hace un momento que ya, muy bien, se activaron, ya soy un efector, salgo y voy a trabajar. Pero, ¿qué va a hacer ese linfocito T helper? Si lo que ha pasado es que ha entrado algún germen de tipo intracelular, los macrófagos del tejido habrán fagocitado y habrán empezado a expresar, ¿no es cierto?, varias citoquinas, como el interferón gamma, por ejemplo, y favorecerá que el linfocito T helper se diferencie en un patrón TH1. Y a su vez, este linfocito T helper empieza a producir más interferón gamma. ¿Para qué? Para que toda la clona se diferencie, para que se refuerce ese tipo de respuesta. Y entonces, como decimos, va a estar dirigido frente a patógenos intracelulares. Pero así como hay un rol en la defensa,
También vamos a darnos cuenta, ahora que ya vamos a empezar con los seminarios, cuando a los grupos que les toque la sensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, se van a dar cuenta, autoinmunidad, se van a dar cuenta que también estos patrones inmunes intervienen en enfermedades específicas de corte autoinmunitario. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que en tipos de inflamación crónica como la artritis reumatoidea, podemos encontrar un predominio de este patrón en los linfocitos T que están interviniendo en este tipo de enfermedad. Tenemos el patrón TH2. El patrón TH2 es una respuesta predominantemente humoral. Ojo que no voy a hablar aquí de cosas exclusivas, ¿sí? Sino de predominios, de que la balanza se inclina en un sentido, ¿sí? Es predominantemente humoral, generalmente va en contra de gérmenes extracelulares muy grandes como los helmintos, pero también tiene un rol en la producción de las alergias. Entonces, todos estos patrones tienen un rol para la defensa y también tienen un error, ¿sí? Van a tener un error. Este patrón se caracteriza por la producción de la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 13. Vamos a ir viendo qué acciones tienen cada una de estas citoquinas en cada uno de estos patrones. El patrón TH17 es un patrón predominantemente inflamatorio, pero inflamatorio en cualquier parte, no, básicamente en las mucosas, porque el TH1 también es un patrón inflamatorio, pero TH1 es, digamos, a nivel sistémico. TH17 se va más a las mucosas y tiene que ver con la activación y el reclutamiento de los neutrófilos, ¿sí? También en una respuesta sistémica también va a intervenir TH17. Ojo que estoy hablando de en qué interviene más, pero repito, no hay exclusividad, siempre hay una inclinación de la balanza. Y bueno, no es precisamente un patrón de respuesta, pero es una ruta que puede seguir el linfocito T helper, que es la diferenciación a los T helper foliculares, que van a intervenir también en la producción de anticuerpos frente a patógenos extracelulares. Yo les preguntaría algo en este momento para que hagamos el ejercicio también de ir pensando. ¿Por qué los anticuerpos intervienen cuando hay un invasor extracelular, un germen extracelular? A ver, ¿quién intenta dar una respuesta? Láncense a la piscina sin miedo. Eso que están conversando con el compañero, levanten la mano y díganlo en alta voz. Aquí estamos para equivocarnos. Ahora es que nos debemos equivocar. Y el que se equivoca aprende 2 veces. A ver, he escuchado por ahí vocecitas. Díganlo en voz alta. ¿Puede repetir la pregunta? A ver, tenemos 2 tipos en general, 2 tipos de invasores. Unos que invaden y entran a las células, que se llaman los intracelulares, y los otros que se quedan fuera de las células y desde fuera van ejerciendo su acción dañina, que se llaman extracelulares. Cuando queremos combatir a un extracelular, inclinamos la balanza a la producción de anticuerpos. ¿Por qué? Para que se ozonice y Retírate la mascarilla, no me fuerte, como. para que se ozonice, y también puede ser para que sean más fácilmente reconocidos por los linfocitos que tengan TCR. Ya, para que se ozonice, correcto. Un linfocito, a través de su TCR, puede reconocer a un germen, No está. así esté
Recuerden que el TCR solo puede reconocer aquello que le está siendo presentado por el MHC, o sea, presentado por una célula propia que le dice, oye, ven por acá, aquí tengo un problema, ¿cierto? Entonces, es verdad que puede ozonizar y aumentar la fagocitosis, correcto. Pero ¿cuál es la razón? Un poquito más allá. A ver. Para estimular otras células que lo van a matar. No te escucho, hijo. Para estimular otras células que van a matar a la bacteria. Ya, más o menos es lo mismo que la ozonización. Algo más. Piensen un poquito más. ¿Por qué es humoral? ¿Es humoral? Es humoral, ya, pero ¿por qué es humoral? Porque no pueden entrar a las membranas celulares los anticuerpos. Exactamente, porque los anticuerpos no pueden entrar a ninguna célula. ¿Sí? Los anticuerpos son proteínas y son proteínas más o menos grandes. Los anticuerpos no entran a las células. ¿Sí? Y ustedes me dirán, ay, entonces cuando vayamos a hacer mañana, creo, la práctica de inmunofluorescencia, mañana es doctora. Bueno, entonces a la próxima semana, cuando hagamos la práctica de inmunofluorescencia, lo que vamos a tener es anticuerpos marcados con una molécula fluorescente y vamos a ver que el anticuerpo puede marcar incluso elementos nucleares de la célula. Ay, ¿cómo se entiende esto ahora? Se me está diciendo que el anticuerpo no entra a la célula. Sí, pues, una célula viva, exacto. Una célula muerta ya permeabiliza su membrana y entonces el anticuerpo puede entrar. Entonces, la razón por la cual el sistema inmune dice, me ha invadido un germen intracelular, ¿cuál debe ser mi respuesta? Será la respuesta celular. Pero si le ha invadido un germen extracelular, dice, ah, ya, aquí anticuerpos, porque los anticuerpos también están fuera de las células. ¿Correcto? Entonces, vamos siempre ejercitando, Doctora, no la memoria, sino el razonamiento. Sí, doctora. también podríamos agregar que cuando las vacunas generalmente van a, lo que producen son anticuerpos. Y si son contra elementos intracelulares como los virus, los van a captar cuando estén fuera, cuando estén circulando. Entonces, esa también sería una característica por qué funciona el TH2 o la inmunidad humoral. Así es. Recuerden que cuando hemos hablado de anticuerpos, los anticuerpos tenían varias funciones: ozonización, activación del complemento, neutralización. Entonces, por ejemplo, cuando entra un virus, ¿el virus qué tenía que hacer para poder producir, para poder ingresar a la célula? Tiene que pegarse. ¿Pero a qué se pega? Se pega a un receptor. Por tanto, tiene que tener una molécula que funcione como ligando para un receptor celular. ¿Qué hace el anticuerpo? Cubre y por lo tanto bloquea a esa molécula que se va a unir al receptor celular, impidiendo que el virus entre a la célula. Si el virus no entra a la célula, no se puede replicar. Si no se puede replicar, no puede producir enfermedad. ¿Sí? Entonces, así es como actúan los anticuerpos. Pero ya se ha visto que las vacunas no solamente activan la producción de anticuerpos, sino que también van a dejar una memoria de inmunidad celular. ¿Sí? También van a ejercer esa acción. Bien, entonces les había dicho que en cada caso, en cada tipo de patrón, no solamente es que se produzcan ciertas citoquinas, sino que se expresan ciertos receptores de quimioquinas. ¿Sí? Entonces, estamos viendo en el TH1 que se expresa CXCR3 y CCR5, esos receptores de quimioquinas. Ligandos de tanto la P como la S-lectina. Y que se producen o que aumentan su expresión cuando hay una respuesta innata a bacterias intracelulares y virus. Y por tanto, todo esto forma un cortejo, una circunstancia en la cual el linfocito T helper responde con su patrón TH2. En el TH2, ¿qué cosas se expresan? CCR3, CCR4, CCR8.
que conducen a este linfocito a los sitios donde están los helmintos o donde hay una respuesta alérgica. Querrá decir que estos receptores de quimioquinas estarán teniendo como ligandos quimioquinas producidas por mastocitos, producidas por eosinófilos. ¿Sí? Porque esas son las células, digamos, protagonistas de este tipo de respuestas. TH17, ¿qué receptor de quimioquina expresa? El CCR6. ¿Y a dónde se va a dirigir? A sitios que tienen infecciones por bacterias u hongos, generalmente extracelulares. ¿Y hacia dónde se van a dirigir los diferentes patrones? Bueno, TH1 ya hemos dicho que se dirige a lugares donde hay bacterias intracelulares y virus. TH2, helmintos y respuesta alérgica. TH17, donde hay bacterias u hongos, fíjense la palabra abajo, intestinales. Yo les había dicho que TH17 ejerce un patrón inflamatorio predominantemente en mucosas. Pero la cosa se nos va a ir complicando, y yo creo que se nos va a ir complicando así largamente, porque ya se están hablando de otros patrones como TH9, TH22. TH9 es un tipo de linfocito T helper produciendo un tipo de citoquina abundante en piel, mucosas, que activa los mastocitos. Pero, eso se parece al TH17, ¿no? Sí, pues, pero hay ciertos tipos de linfocitos que producen básicamente interleuquina 9. Y citoquina 22 o patrón TH22 que promueve la función de barrera de los epitelios. Cuando hablemos de inmunidad en las mucosas, por ahora es un capítulo, yo me imagino que con el tiempo puede hasta llegar a convertirse en un curso especial de inmunología. Nos vamos a dar cuenta que toda la respuesta en las mucosas es muy particular, que no es exactamente igual a lo que describimos de manera sistémica. Y estos patrones tienen que ver precisamente con esas respuestas particulares. Yo creo que es simplemente más de lo mismo. Un linfocito que se ha activado, se ha vuelto efector y se encuentra en una circunstancia específica y tiene que responder a esa circunstancia específica. ¿Sí? Entonces, podríamos hablar de innumerables patrones. Por el momento tenemos esos. Hay también subgrupos, estos subgrupos de los linfocitos de Helper, que no se pueden clasificar, no se pueden encasillar en los patrones que hemos descrito antes. También se ha visto que una célula, por ejemplo, que estaba funcionando como un patrón TH1, en determinado momento vira ese patrón, probablemente a un TH17, a un TH2. ¿Y esto qué puede significar? Puede significar pues que yo estoy sentada en el cine, tranquila, mirando mi película, disfrutándola, como abstraída del mundo, ¿sí? Entonces estoy en un estado de tranquilidad, de calma, de disfrute, de goce, de alegría, y de repente empieza un terremoto. Y voy a cambiar mi estado, así de rápido. Me voy a poner en alerta, me voy a poner nervioso, me voy a parar, voy a empezar a correr hacia la salida, ¿sí o no? Entonces, ¿no creen ustedes que a las células que son individuos, que constantemente las células inmunológicas están yendo a un campo de batalla a enfrentarse con un agresor, no puedan, porque cambia la circunstancia, cambiar de patrón? Por supuesto que sí, tienen que tener esa capacidad, porque si no, no tendrían la elasticidad suficiente para responder a circunstancias diferentes. La diferenciación va a estar modulada, como ya hemos dicho, por citoquinas producidas en primer lugar por la inmunidad innata
y básicamente por las células presentadoras de antígeno, las natural killer, los mastocitos, en el órgano linfoide donde inicia la respuesta. Y es más, hay células linfoides innatas, ¿sí? Que cuando yo estudiaba con ustedes bueno, no, yo no estudié el sistema inmune en pregrado, les cuento que yo recién lo estudié en la maestría, porque cuando yo estudiaba en el pregrado, el sistema inmune era un capítulo de microbiología, ¿sí? Igual venía el doctor Bayón con un cigarrito y nos enseñaba esto. Entonces, ahora se sabe que hay células linfoides, ¿sí? Muy similares a los linfocitos, pero de la inmunidad innata. Y también se sabe que estas células linfoides innatas ya tienen esos patrones, ¿sí? Hay las células linfoides tipo 1 que estimulan el patrón TH1, producen las mismas citoquinas. Las células linfoides tipo 2 estimulan al TH2 y las células linfoides tipo 3 estimulan el TH17. ¿Sí? Entonces ya desde la inmunidad innata están conduciendo la respuesta. Y además las citoquinas, como decía por ejemplo el ejemplo del interferón gamma, siguen estimulando la diferenciación en ese mismo patrón que produce interferón gamma. Pasen adelante, por favor, no se me queden en la puerta. Cuando yo estoy dando clase, no me interrumpe, no me incomoda que ustedes vayan llegando a la clase. Prefiero que lleguen tarde a que no lleguen, ¿sí? O a que se queden fuera divididos porque no, ya empezó la clase. No. Cuando estamos en práctica, sí exijo puntualidad, porque la práctica es una actividad de ustedes. Si a la teoría no llegan a la hora, ya es responsabilidad de ustedes. Ustedes son personas adultas y son futuros médicos, así que ustedes tienen que modular el grado de responsabilidad y compromiso que tengan con lo que están haciendo. Así que yo no me voy a incomodar si entran en el último minuto. En la teoría, en la práctica sí. ¿Qué estímulos entonces? Hemos venido hablando de que son los estímulos, es la circunstancia, es el medio que hace que los linfocitos se diferencien en uno u otro patrón. ¿Cuáles son esos estímulos? La afinidad, por ejemplo, del TCR por el antígeno, la cantidad de antígeno que haya presente, la naturaleza de la célula presentadora de antígeno. Recuerdan que teníamos a las profesionales que activaban a los linfocitos T nativos. Pero si estamos hablando de un linfocito T ya efector, ya no necesita muchas moléculas coestimuladoras y ahí puede intervenir una célula tipo macrófago, tipo linfocito B, que ya no expresan tantos coestimuladores. Y otras células también, como las células epiteliales y endoteliales, que fungen de presentadoras de antígeno, pero que no expresan mayormente moléculas coestimuladoras. Y finalmente, la genética. Hemos visto en esta pandemia, la pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas y nos ha venido a reforzar muchos conceptos que ya se tenían. Hemos visto que en una misma familia había personas que llegaban graves, críticos, que tenían que ser sometidos a ventilación mecánica, pasaban meses en el hospital y algunos de ellos lamentablemente finalmente fallecían. Otros miembros de la misma familia que se contagiaban pero se quedaban en casa porque solamente les daba una gripe fuerte, podían guardar cama 1 o 2 días y después tranquilos. Y otros miembros de la misma familia que les salía la prueba positiva pero nunca hacían síntomas. ¿Cierto? ¿Estoy diciéndole la verdad o no? Eso hemos visto. Hemos visto gente, no sé si ustedes se acuerdan de las noticias en Ecuador, que la gente de repente estaba yendo a hacerse ver porque se sentía mal con el COVID y tenía una muerte súbita. De repente nomás ¡pum!, se quedaban ahí. Ya estaban muertos y la gente los dejaba en la calle porque nadie quería
querían ni tocarlos. Tristísimos cuadros. ¿Qué nos ha demostrado eso? Que cada uno de nosotros responde de manera diferente. ¿Qué ha venido a reforzar? El concepto que nos decían nuestros docentes mayores, que nos decían, en medicina no hay enfermedades, sino enfermos. Porque cada individuo, cuando tiene una enfermedad, es específico, es especial, es diferente. Cada uno se comporta de una manera distinta. ¿Y eso quién lo da? La genética. ¿A qué genética nos estamos refiriendo? A, por ejemplo, los antígenos HLA, vale decir, las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad, qué tipo de polimorfismos tienen, ¿no? Esas zonas variables nos hacen más resistentes a una enfermedad, nos hacen menos resistentes a una enfermedad. Estábamos viendo hace unos momentos en el patrón TH1 el receptor CCR5. Hay una variante en la cual hay una mutación en el residuo 32 del CCR5 que hace que la persona que tiene esa variante, entre otras cosas, sea resistente al VIH. El VIH puede entrar a su organismo, se puede infectar, pero no se va a enfermar. ¿Por qué? Porque ese cambio, esa mutación en el residuo 32 hace que su receptor ya no acoja a las moléculas del VIH. Entonces, fijémonos cómo la genética puede cambiar tanto nuestra susceptibilidad o resistencia a una enfermedad. ¿Cómo se desarrolla cada uno de estos patrones? Empezamos con una citoquina producida por la inmunidad innata. Por ejemplo, en este caso, la interleuquina 12, el interferón gamma producida por las células natural killer, que natural killer son un pivote, actúan en inmunidad innata y actúan en inmunidad adaptativa. Estas dos citoquinas van a estimular en el linfocito T nativo, ¿sí?, que se está convirtiendo en efector, le van a estimular ciertos factores de transcripción. Tenemos ahí STAT1, STAT4, STAT1 que a su vez activa a TB, y todo este conjunto de factores de transcripción dan a su vez lugar a que este linfocito T produzca interferón gamma, más interferón gamma, ¿sí? Y finalmente puede efectuar sus funciones efectoras frente a bacterias intracelulares como Listeria monocytogenes, como Mycobacterium tuberculosis, como Leishmania, que no es una bacteria sino un protozoario, gracias, es un protozoario que también es intracelular. Este patrón TH1 en primer lugar va a reforzar la respuesta celular, y entonces ¿a quién ayuda? Al macrófago. A través de interferón gamma hace que se produzca la activación clásica de los macrófagos. Vamos a ver que también los macrófagos tienen algo así como patrones. Tenemos los clásicos tipo 1 y los clásicos tipo 2. Y por otro lado, el interferón gamma va a estimular la producción de la inmunoglobulina G2, que es básicamente opsonizadora, ¿sí?, lo cual va a ayudar también a la fagocitosis. Entonces se está completando el círculo de la respuesta celular tipo TH1. También a los macrófagos les va a aumentar la capacidad de producir radicales libres, va a aumentar la activación de la NADPH oxidasa, por ejemplo, para esta activación tiene que haber un ensamblaje de esta enzima, porque esta enzima está compuesta por varias subunidades. Entonces, ese ensamblaje se hace más rápido, más eficaz, y también la producción de radicales libres va a aumentar. Y gracias a quién o cómo se comunica linfocito T helper con el macrófago, de las dos maneras
caso interferón gamma, como de las interacciones CD40 y gamma. ¿Qué pasa con el patrón TH2? Igualmente comenzamos con citoquinas en la inmunidad innata. Y ahí fíjense que están quienes yo les decía, mastocitos y eosinófilos. ¿Sí? Respuesta en mitos, respuestas alérgicas. Estos van a producir interleuquina 4. Esta interleuquina 4 activa al factor de transcripción STAT6, también la señal a través del PCR activa a GATA3, ¿sí? Y ambos van a hacer que ese linfocito de Helper a su vez produzca más interleuquina 4. Además, la interleuquina 5 y la interleuquina 13. ¿Qué hace interleuquina 4? Va a aumentar o a estimular la producción de inmunoglobulina E. Entonces, este linfocito de Helper irá donde el linfocito B y le dirá cambia de isotipo hacia inmunoglobulina E. ¿A través de quién? De interleuquina 4. Interleuquina 5 activa a los eosinófilos, que son las células efectoras a las cuales se les une la inmunoglobulina E. Y la interleuquina 13 aumenta la secreción de las mucosas y el peristaltismo intestinal. ¿Por qué? Porque si yo lo que tengo es un gusano, ¿qué va a suceder? Ese gusano, a través de la acción de los gránulos de los eosinófilos, le va a dañar la cubierta y ese gusano va a morir. Pero y para que salga, necesito que el intestino aumente su movilidad y aumente su secreción de moco. ¿Y eso quién lo va a hacer? La interleuquina 13. Y de esa manera se completa la respuesta. Y eso es lo que estamos viendo acá. Por un lado, la inmunoglobulina E va a ir a depositarse en los receptores de los eosinófilos y de los mastocitos. Y ambos se van a activar frente a, en este caso hay el mito, que es, digamos, es la respuesta normal y esperada. O el error va a ser la alergia. A través de interleuquina 4 y 13, como les digo, se aumenta la producción de moco, el peristaltismo. Los eosinófilos son activados para degranularse con mayor facilidad y por tanto estamos frente a una respuesta humoral dirigida frente a los helmintos. Habíamos hablado de la activación clásica de los macrófagos. Cuando tenemos una activación clásica hablamos de macrófagos M1. Entonces, M1 es el macrófago que se ha activado por la vía clásica, que lo que hace es aumentar la producción de radicales libres, aumentar la activación de las enzimas lisosomales, aumentar la producción de citoquinas y quimioquinas como interleuquina 1, 12, 23, que dan lugar a la inflamación. ¿Y qué pasa cuando quienes están actuando son interleuquina 4, interleuquina 13 del brazo humoral de la respuesta? En ese caso, hablamos de macrófagos activados por la vía alternativa. Y esta vía alternativa, ¿qué hace que el macrófago ejecute? El macrófago va a producir ahora interleuquina 10 y factor transformante B. Cada vez que ustedes vean en un paper, en un libro, en un capítulo, donde vean interleuquina 10, piensen en que están apagando la luz. Interleuquina 10 es un inhibidor de la respuesta. ¿Sí? Así. Cada vez que vea interleuquina 10 es inhibición de la respuesta. Y el factor transformante beta, que juntos tienen que ver con los procesos de cicatrización. Y díganme ustedes si cuando nos hacemos una herida, la forma de apagado de la herida es cuando ya empieza a cicatrizar. Entonces, relaciónenlo así. Cuando hay interleuquina 4, interleuquina 13, que son de la respuesta TH2, se activa la vía alterna de los macrófagos y esos macrófagos producen interleuquina 10 y factor transformante beta. ¿Con qué tienen que ver? Con la cicatrización de los tejidos,
la fibrosis y los efectos antiinflamatorios, ¿sí? O sea, estamos apagando la respuesta celular. Quiere decir que en determinado momento ese TH1 va a tener que virar a un TH2 para que ya la respuesta se apague y se produzca la reparación de los tejidos. El TH17, ¿cómo empieza? Empieza con una célula dendrítica que está produciendo interleuquina 6, que es inflamatoria, 1, 6, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, son proinflamatorias, ¿sí? Entonces, esta produce la 1, la 6, la 23, es proinflamatoria. Habíamos dicho que TH17 era fundamentalmente una respuesta inflamatoria, y también factor transformante beta, que lo que va a hacer es inhibir tanto la respuesta TH1 como la respuesta TH2. Y entonces todas estas citoquinas van a activar por un lado el factor transformante beta, el factor de transcripción ROR gamma T, y la interleuquina 1, 6 y 23 a STAT3. Estos dos factores de transcripción a su vez conducen a la producción de citoquinas interleuquina 17 y interleuquina 22. Un momentito, doctora, no nos había dicho que 22 era otro patrón. Es que se ha visto que hay algunos linfocitos que básicamente producen 22 y ya no tanto la 17. Pero estamos viendo que se relacionan ambas citoquinas. Bueno, el patrón TH17 incluye las dos. Interleuquina 17, interleuquina 22. Y tenemos allí respuesta frente a hongos, bacterias extracelulares, en un entorno predominantemente intestinal. No exclusivamente, pero sí, fundamentalmente cuando el intestino es el que está siendo atacado. Hay una enfermedad en la cual hay defectos o mutaciones en este STAT3, y en esta enfermedad se produce el síndrome de Hope, en el cual hay un viraje hacia la producción de inmunoglobulinas E, tanto que se produce una hiperinmunoglobulinemia de tipo E. La persona va a tener grandes cantidades de inmunoglobulina E, incluso circulantes. Acuérdense que la inmunoglobulina E no suele estar en circulación, rápido va y se va a los receptores del mastocito o del eosinófilo, pero en estos casos se produce tanta cantidad que entonces pueden encontrarse en sangre. Estos pacientes tienen múltiples infecciones fúngicas y bacterianas de la piel, y por eso se llama síndrome de Hope, porque este santo en la Biblia tenía muchas llagas en la piel, por eso se le llama el síndrome de Hope. Entonces, ¿qué va a hacer el patrón TH17? La interleuquina 17, por su parte, va a estimular la producción de quimioquinas, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, factores de crecimiento celulares, todo lo cual nos está conduciendo a una inflamación, a una respuesta de neutrófilos. Ustedes saben que los neutrófilos son la primera línea de defensa, son los que rápidamente llegan al lugar donde haya habido una herida, una abrasión, etc. Y tenemos también que la médula ósea va a tener que producir más y más neutrófilos, ¿no? Entonces, por eso también se producen factores de crecimiento. La interleuquina 22 y la 27 tienen que ver con la producción de péptidos antimicrobianos, péptidos tipo catecinas, tipo los péptidos que tienen los neutrófilos, ¿no? Todas esas sustancias que tienen los neutrófilos. Y también aumentan la función de barrera porque aumentan la producción de moco a nivel de las mucosas. Entonces, como les digo, contribuyen a la patogénesis de las enfermedades inflamatorias. También ese sería el error de la respuesta, pero la respuesta correcta sí ayuda a mantener las barreras epiteliales tales como
seguimos complicándonos la vida. Porque no solamente tenemos linfocitos de Gerber, no solo tenemos linfocitos con TCRs alfa beta, sino ahora aparecen los linfocitos de gamma delta. Los gamma delta también tienen su TCR, pero este TCR ya no está, digamos, circunscrito a la respuesta a través del MHC de tipo 1, de tipo 2, sino a una molécula que no presenta ese polimorfismo y que tampoco va a presentar como parte de la molécula péptidos, sino que va a presentar moléculas fosforiladas, alquilaminas o lípidos, ¿sí? Básicamente lípidos. Entonces, esta molécula que se parece al MHC tipo 1, de hecho está en el mismo cromosoma, ¿no? Es una molécula similar al MHC1, pero no tiene, como repito, la variabilidad del polimorfismo de las moléculas que sí son MHC tipo 1. Y lo que presentan, como decíamos, son básicamente lípidos. Entonces, estas células van a ser importantes, por ejemplo, en la respuesta a la tuberculosis. Y además predominan también en las mucosas, los PCR gamma delta. Tenemos otro tipo de células que se llaman las NKT, porque tienen tanto características o marcadores moleculares que corresponden a las natural killer, como características o marcadores moleculares que corresponden a los linfocitos T. Tienen un TCR con cadenas alfa, que su región variable es codificada en ese segmento que están viendo ustedes ahí, el V alfa 24 y el J alfa 18, que tienen poca o ninguna diversidad de unión. Entonces, también van a tener menos polimorfismo, ¿sí?, en su receptor. Entonces, estos receptores invariantes van a reconocer también lípidos, pero en este caso unidos a las moléculas CD1, que también tienen cierta similitud con el MHC tipo 1. ¿Y qué respuesta van a dar? Van a producir interleuquina 4, interferón gamma. Y no se les hace raro. A ver, ¿qué podría ser raro en esa parte de ahí abajo? La última. ¿Qué apaga? ¿Qué tiene? ¿De dónde era la interleuquina 4? ¿De qué respuesta? De H2. ¿Y el interferón gamma? De H1. Por fin, esta no se decide. Es que esta actúa en otras circunstancias, ¿cierto? Entonces, fíjense que es una célula mixta en todo aspecto. Mixta en que tiene tanto de natural killer como de linfocito T, mixta en que responden con citoquinas de dos patrones que en teoría son opuestos. Es más, sabemos que un patrón de H1, el interferón gamma, inhibe la producción de interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13. Un patrón de H2 con interleuquina 4, 5 y 13 inhibe la producción de interferón gamma, inhibe la producción de citoquina 17, citoquina 22. ¿Sí? Entonces, cada patrón inhibe a los otros dos. Y entonces, ¿cómo será que realmente actúa esta célula? Estas células todavía están en investigación, todavía no sabemos mucho de ellas, ¿sí? Pero ya nos plantean una gran interrogante: ¿por qué producen citoquinas de dos respuestas opuestas entre sí? Les voy a pedir un minuto para tomar agua. Si hay alguna pregunta, alguna duda. Pero eso que han fagocitado lo dejan salir del fagosoma. ¿Para qué? Para que puedan esas proteínas de esos gérmenes o de esas células, por ejemplo, neoplásticas, seguir la ruta de la presentación por vía MHC1. ¿Correcto? Bien, entonces, estos linfocitos TCD8
en el ganglio, en un ganglio, no en un tejido. Estos linfocitos nativos así se activan. La primera citoquina que producen es la interleuquina 2 de acción autocrina, que entonces produce la expansión clonal del propio linfocito que se ha activado. Por eso tiene que ser autocrina. Y este linfocito se volverá un efector y saldrá del ganglio dirigiéndose hacia los tejidos donde va a actuar. En este caso, cuando nosotros nos vamos a graduar, ¿cierto? Hemos terminado la tesis, hacemos la sustentación, todo acá, pero ¿cuándo realmente podemos ante el mundo decir soy médico? Cuando ya tenemos el cartón, ¿no es cierto? Cuando nos entregan el cartón, nos gradúan. Entonces, estos linfocitos T ya activados, ¿cómo se sabe que sí, que ya es un efector? Porque hay algunos factores de transcripción, en este caso TB y mesodermina, que le van a permitir la expresión de la perforina y de las gramcinas, que son sus dos moléculas efectoras por excelencia, ¿verdad? Entonces, de esta manera, ese linfocito ya quedó licenciado, así como a las universidades, licenciado para funcionar. No es una cuñita, entonces, por favor. Tampoco es alas peruanas, no. Este sí ha quedado licenciado para funcionar. Entonces, bueno, también habíamos hablado de la presentación cruzada, me había adelantado yo a esta lámina, así que la vamos a pasar. Pero el linfocito TCD8 también puede requerir la ayuda del linfocito T helper. ¿Cómo así? Imagínense ustedes que una célula presentadora de antígenos ha procesado parte de los antígenos virales por la vía MHC2 y otra parte del antígeno viral por la vía MHC1 o de los antígenos virales. Entonces está presentando al mismo tiempo esos antígenos a un linfocito TCD8 y a un linfocito TCD4. Este TCD4 va a empezar a producir citoquinas y esas citoquinas, tipo por ejemplo interferón gamma, van a ayudar al linfocito TCD8 a licenciarse, lo van a ayudar a licenciarse. También puede ser que el linfocito TCD4 ya no actúe produciendo citoquinas que vayan a hablarle al linfocito TCD8, sino que a través de interacciones CD40 ligando aumente la efectividad de la presentación de antígenos por vía MHC1, ayudando en este caso el linfocito TCD4 a la célula presentadora de antígenos. ¿Sí? A través de esas interacciones CD40 ligando, por ejemplo, va a hacer que la célula presentadora de antígeno exprese mayor cantidad de moléculas coestimuladoras y que cuando vaya y le presente el antígeno al linfocito TCD8 lo haga de una manera más eficiente. Los linfocitos TCD8 tienen una particularidad. Suelen enfrentarse a estímulos crónicos. Imagínense, por ejemplo, un tumor. Un tumor desaparece de hoy día para mañana o una semana con una infección. No, el tumor sigue ahí. Las infecciones intracelulares, como por ejemplo la tuberculosis, ¿desaparecen rápidamente? No. Son infecciones crónicas. Entonces, estos linfocitos TCD8 van a tener que estar funcionando, estar siendo efectores por tiempos prolongados. Eso los lleva a un fenómeno de agotamiento. Dice, ay, ya me cansé, ya no quiero seguir trabajando. Se parece mucho a mis estudiantes de medicina, ¿no? Nosotros mismos agotados. Bueno, entonces, ¿cómo es que se agota? ¿Cómo
dice, ya me cansé, ya no quiero seguir trabajando. Lo dice expresando moléculas que en vez de ser coestimuladoras, son inhibitorias, como el CTLA4, ¿se acuerdan de CTLA4? Como PD1. ¿Sí? Entonces, estas dos moléculas, en vez de enviar señales coestimuladoras, envían señales inhibitorias porque están unidas a dominios ITIMS en vez de ITAMS. Y por lo tanto, no se producen fosforilaciones, sino defosforilaciones. Este es el fenómeno de exhaustion en inglés, agotamiento en español, que lo van a encontrar descrito tanto en Abbas como en muchas otras fuentes bibliográficas. Y también se producen algunas infecciones crónicas como el HIV, como la hepatitis C. Y estos linfocitos TCD8, entonces, cuando reciben estas señales inhibitorias, cae la producción de interferón gamma y aumenta aún más la expresión de PD1. O sea, ya se cansó y sigue expresando PD1 para seguir apagando su capacidad de responder. Ese es el fenómeno de agotamiento. El fenómeno de agotamiento, y esto es un paréntesis, es una opinión mía, así que mejor no lo escriban porque no va a ir en el examen. Yo creo que el fenómeno de agotamiento también es una forma de protección del organismo. ¿Por qué? Porque los linfocitos TCD8 van a actuar cuando hablamos de enfermedades autoinmunes en las cuales algún antígeno de las células propias está despertando la respuesta. Entonces, si los TCD8 no se cansan, pues imagínense lo que va a pasar. Un desastre total, ¿no es cierto? Entonces yo creo que también es un mecanismo de protección. Cierra paréntesis, es mi opinión, por si acaso. La respuesta citolítica mediada por perforina, granzima y otras señales de muerte como factor de necrosis tumoral la misión que tiene es eliminar, borrar, matar a la célula que ha sido afectada o a la célula que ha salido de la ley como una célula tumoral. Entonces, lo que se va a provocar es una lisis a través del contenido de estos gránulos. Ahí lo están viendo en una microfotografía electrónica, se ha formado la sinapsis. En este caso, entre la célula que tiene un problema y el linfocito TCD8, pero algo que yo siempre me preguntaba, ¿cómo es que el linfocito TCD8 que le suelta la bomba no se ve afectado por esa misma bomba? ¿Sí? Porque las perforinas y las granzimas también podrían dañar al propio linfocito T citotóxico. Al parecer, hay varias formas por las cuales este evita ser dañado. En primer lugar, expresa en su citosol esta proteína, la SPI6, que va a antagonizar la acción de la granzima. Y también expresa catersina B en la superficie, que tiene la misión de degradar a las moléculas de perforina que pudieran estar en la vesicidad cerquita a su membrana, ¿no? Entonces, de esa manera se autodefiende de su propia bomba. Tiene su chaleco antibalas, el linfocito TCD8. Como dijimos, los mecanismos de muerte entonces son la perforina granzima, perdonen, dije factor de necrosis tumoral, y es FAS y FAS ligando. FAS y FAS ligando también van a activar caspasas, ¿no es cierto? Las vías de activación de las caspasas son o por perforina granzima o por FAS y FAS ligando. Y esas dos rutas usa también el linfocito T citotóxico. Aquí estamos viendo las dos rutas. En una ruta tenemos la ruta mitocondrial, que se le llama, con moléculas tales como BCL, y por
en otro lado tenemos la ruta de Fas y Fas ligando, que son los receptores de muerte, ¿no? Incluso una misma célula puede producir las dos moléculas, Fas y Fas ligando, y solita se dice, bueno, mátate y mátate, y se suicida. De compás. Bien,